Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura de Srila Prabhupada Lilamrita, Abriendo Camino. Swami Bhaktivedanta llegó a Estados Unidos y se dirigió rápidamente al barrio espiritual arquetipo, el Lower East Side de Nueva York, e instaló intacto un antiguo ejemplo de la India callejera perfectamente conservado. Decoró una tienda como su ashram y allí adoró a Krishna. Con paciencia y buen humor, cantando y exponiendo la terminología sánscrita día a día, estableció la conciencia de Krishna en el centro psicodélico de manifestación mental del este de Estados Unidos. Que bondad, humildad e inteligencia elegir el Lower East Side. Allen Ginsberg, de su introducción al Bhagavad Gita tal como es, de Macmillan. El nuevo barrio de Prabhupada no estaba tan deteriorado como el cercano Bowery, aunque ciertamente no era nada pintoresco. Justo enfrente de su tienda, una hilera de lápidas se asomaba desde los sombríos y tenuamente iluminados escaparates de Wisner Brothers and Paper Memorials. Al norte de Wisner Brothers estaba Sam's Lunch Notes. Junto a Sam's se alzaba un antiguo edificio de 4 plantas con el letrero AIR. Luego Ben J. Horowitz, Monuments, más lápidas. Y finalmente Schwartz Funeral Home. En la siguiente manzana, en el número 43, un toldo de lona desgastado sobresalía de la acera. Funeraria Provenzano Lanza. Luego estaba Cosmos Parcels, importadores, y unas manzanas más arriba el proeminente letrero en blanco y negro de Village East Theatre. Un cuadro más arriba, pero del mismo lado de la avenida que la tienda, se encontraba la iglesia de la Natividad, un viejo edificio de 3 pisos con pintura azul nueva y una cruz dorada en la cima. El edificio de 6 pisos del número 26 de la segunda avenida, con su fachada cubierta por una escalera de incendios verdosa, se agazapaba junto al enorme almacén ignífugo Knickerbocker de 9 pisos. La segunda avenida era una arteria principal del este de Manhattan, y el semáforo en la interacción de Houston y la segunda avenida impulsaba un torrente de camiones de reparto, taxis y autos particulares frente a la puerta de Prabhupada. Desde temprano por la mañana hasta la noche los autos pasaban a toda velocidad, seguidos del sonido de los frenos, la tensión competitiva de la espera para coches contra paracoches, el impetuoso bocinazo, luego el chirrido de las marchas, el rugido y las revoluciones de los motores y de nuevo el paso a toda velocidad. El tráfico era tan denso que resultaba molesto. En el número 26 de la segunda avenida había 2 locales. El del norte era una lavandería de monedas y el del sur una tienda de regalos, que ahora estaba vacía. Ambos tenían entradas estrechas, grandes escaparates y pintura opaca. Bajo el letrero de Matchless Gifts había un escaparate de 6 pies cuadrados que unas semanas antes había exhibido cajas de cerillas decoradas con fotos de estrellas de cine de los años 30 y 40. El letrero Matchless Gift era el único recuerdo que quedaba de la tienda de regalos nostálgicos que se había mudado recientemente. Bajo el escaparate, un par de puertas de hierro en la acera ocultaban los escalones de piedra que conducían al sótano y a la sala de calderas. La amplia acera se había extendido en secciones de diversas formas y tamaños en diferentes momentos años atrás. Algunas secciones se habían agrietado o derrumbado, y una fina capa de polvo con diminutos fragmentos de vidrio brillantes se había acumulado en las grietas y depresiones. Una boca de incendios negras opaco estaba en el bordillo. A medio camino entre las entradas de las 2 tiendas estaba la entrada principal del número 26. Esta puerta se abría a un vestíbulo lleno de buzones e intercomunicadores, y luego una puerta interior cerrada con llave se abría a un pasillo que conducía a las escaleras o de vuelta al patio. A la izquierda del escaparate de la tienda de regalos se encontraba la puerta principal, un marco de madera oscuro con un cristal de cuerpo entero. La puerta daba a la larga y estrecha fachada que ahora estaba completamente vacía. Justo dentro,
A la derecha de la puerta, una plataforma que se extendía bajo el escaparate tenía la altura justa para un asiento. Al fondo de la habitación vacía y lúgubre, 2 ventanas sucias y cubiertas con barrotes daban al patio. A la izquierda de la ventana, un pequeño lavabo fijado al exterior de un pequeño retrete cuya puerta daba a la fachada de la tienda. Una puerta a la izquierda de la tienda comunicaba con un pasillo que daba al patio. El patio estaba pavimentado con secciones geométricas de hormigón y rodeado de jardines de arbustos y árboles altos. Había una mesa de picnic, un bebedero de cemento para pájaros y una pajarera en un poste. Y cerca del centro del patio había 2 jardines de arbustos. El patio estaba delimitado al norte y al sur por altos muros y por delante y por detrás por las 2 casas de vecindad. El trozo de cielo arriba proporcionaba alivio. Desde el edificio trasero del número 26 de la Segunda Avenida, con vistas al patio, se encontraba el apartamento de Prabhupada en el segundo piso, donde ahora viviría, trabajaría y rezaría. Con la ayuda de sus amigos del Poweri, había limpiado y se había instalado en su nuevo hogar. En la trastienda, su oficina, había colocado contra una pared un fino cojín con una funda estampada con elefantes y frente a él su maleta metálica sin pintar que le servía de escritorio. Había colocado su máquina de escribir sobre el escritorio y sus papeles y libros a ambos lados. Esta se convirtió en una zona de trabajo. Sus manuscritos atados en tela azafrán, su colección de Srimad Bhagavatams y sus escasos efectos personales los guardaba en el armario frente a su escritorio. En la pared, sobre su asiento, colgaba una lámina de un calendario indio del señor Krishna. Krishna, cuando era joven, estaba tocando su flauta con una vaca cerca detrás de él. El señor Krishna estaba de pie sobre el planeta Tierra, que se curvaba como la cima de una pequeña colina bajo sus pies. Había 2 ventanas en la pared este, y la luz del sol, moteada de la mañana, filtrándose a través de las escaleras de incendio, caía sobre el suelo. La habitación contigua estaba vacía, salvo por una elegante mesa de centro que se convirtió en el altar de Prabhupada. Allí colocó un cuadro del señor Chaitanya y sus acompañantes. En la pared colgó una lámina de un calendario indio del señor Vishnu de 4 brazos y Anantayesha, la serpiente celestial, y al igual que en el desván de Boweri, colocó un tendedero. Ambas habitaciones estaban recién pintadas y los suelos eran de parqué limpio. El baño estaba limpio y funcional, al igual que la estrecha cocina amueblada. Prabhupada a veces se paraba junto a la ventana de la cocina mirando más allá del muro del patio. Se había mudado allí sin ninguna perspectiva de pagar el alquiler del mes siguiente. Aunque Carl, Mike, Carol, James, Bill y otros lo habían animado a mudarse aquí, a algunos les resultaba un poco incómodo visitarlo con regularidad, pero todos le deseaban lo mejor y esperaban que viniera gente nueva a ayudarlo. Pensaban que este lugar era el mejor hasta entonces, y él se sentía más cómodo allí. En Paradox, Bill corría la voz sobre la nueva dirección del Swamiji. El Lower East Side tenía una historia de cambio y sufrimiento humano tan antigua como Nueva York. 300 años antes de la llegada de Prabhupada, formaba parte de la herencia de Peter Stuyvesant. El punto de referencia actual del parque Tompkins Square era entonces una marisma conocida como el pantano de Stuyvesant. El Lower East Side se convirtió inicialmente en un barrio marginal en la década de 1840, cuando miles de inmigrantes irlandeses, impulsados por la hambruna irlandesa de la patata, llegaron y se asentaron. 2 décadas más tarde, los irlandeses se convirtieron en la imagen del estadounidense para los siguientes inmigrantes, los alemanes, quienes gradualmente crecieron en número hasta convertirse en el grupo inmigrante más grande de la ciudad de Nueva York. Después llegaron los judíos de Europa del Este, polacos y ucranianos, y para 1900 el Lower East Side se había convertido en el gueto judío más densamente poblado del mundo. Pero en la siguiente generación el gueto comenzó a desintegrarse a medida que los judíos se mudaban a los suburbios y se producía un progreso económico. Después los puertorriqueños llegaron en masa, cientos de miles en la década de 1950, emigrando de la pobreza de la isla o mudándose desde East Harlem. Ellos y los negros de Harlem y Bedford Stuyvesant, que llegaron después, fueron los nuevos grupos que junto con los polacos y ucranianos poblaron los 5 kilómetros cuadrados de vivienda y calles abarrotadas que formaron los barrios marginales del Lower East Side en la década de 1960.
Entonces, tan solo unos años antes de la llegada de Prabhupada, apareció en el Lower East Side un tipo diferente de habitantes de barrios marginales. Si bien se han realizado numerosos análisis sociológicos y culturales de este fenómeno, sigue siendo inexplicable en última instancia por qué aparecieron repentinamente como una inmensa bandada de pájaros que desciende en picada o como animales en una gran migración instintiva y por qué desaparecieron al cabo de unos años. Al principio, los recién llegados eran en su mayoría jóvenes artistas, músicos e intelectuales similares a la gente moderna de la época de Prabhupada en Bowery. Luego llegaron los jóvenes de clase media que habían abandonado la escuela. Debido a la mayor disponibilidad de espacio habitable y a los alquileres más bajos que en el cercano Greenwich Village, se concentraron en el Lower East Side, que en la jerga de las agencias de alquiler se conoció como East Village. Muchos incluso llegaron sin encontrar un lugar donde vivir y acamparon en los pasillos de los edificios de viviendas. Atraídos por los alquileres baratos y la promesa de la libertad bohemia, estos jóvenes de clase media que habían abandonado la escuela, la vanguardia de un movimiento juvenil nacional que pronto sería conocido en los medios como hippies, vagaron por los barrios bajos del Lower East Side en una protesta viva contra la buena vida materialista de Estados Unidos. Como si respondieran a una llamada instintiva, los jóvenes fugitivos se unieron a los hippies mayores y tras ellos llegaron la policía, los consejeros, los trabajadores sociales, los albergues juveniles y los centros de terapia de drogas. En St. Mark's Place surgió un nuevo y moderno comercialismo, con tiendas de artículos para fumar, carteles, discos, galerías de arte y librerías que vendían de todo, desde papel de fumar hasta ropa moderna e iluminación psicodélica. Los hippies viajaron al Lower East Side con la plena convicción de que este era el lugar ideal, al igual que sus predecesores inmigrantes. Para los inmigrantes europeos de otra época, el puerto de Nueva York había sido la puerta de entrada a una tierra de riquezas y oportunidades, al contemplar por fin el horizonte de Manhattan y la Estatua de la Libertad. Ahora, en 1966, la juventud estadounidense acudía más a la ciudad de Nueva York con sus propias esperanzas y se deleitaba con la visión de su nueva tierra mística, los barrios marginales del Lower East Side. Era una coexistencia incómoda, con hippies por un lado y puertorriqueños, polacos y ucranianos por el otro. Los grupos étnicos establecidos sentían resentimiento hacia los recién llegados, quienes en realidad no tenían que vivir en los barrios marginales, mientras que ellos sí. De hecho, muchos de los jóvenes recién llegados provenían de familias inmigrantes que habían luchado durante generaciones para establecerse como estadounidenses de clase media. Sin embargo, la migración juvenil al Lower East Side era tan real como lo había sido la inmigración de puertorriqueños, polacos o ucranianos, aunque los motivos, por supuesto, eran muy diferentes. Los hippies se habían alejado del materialismo suburbano de sus padres, de la felicidad vacía de la televisión y la publicidad, las metas efímeras de la clase media estadounidenses. Estaban desilusionados por sus padres, maestros, clérigos, líderes políticos y medios de comunicación. Insatisfechos con la política estadounidense en Vietnam y atraídos por ideologías políticas radicales que exponían a Estados Unidos como un gigante cruel, egoísta y explotador que debía reformarse o morir, y buscar el verdadero amor, la paz verdadera, la existencia verdadera y la verdadera conciencia espiritual. Para el verano de la llegada de Srila Prabhupada al número 26 de la Segunda Avenida, el primer frente de la gran rebelión juvenil de los 60 ya había entrado en el Lower East Side. Allí eran libres para vivir en la más absoluta pobreza y expresarse a través del arte, la música, las drogas y el sexo. Se hablaba de búsqueda espiritual. El LSD y la marihuana eran las claves abriendo nuevos reinos de conciencia. Las nociones sobre las culturas y religiones orientales estaban de moda. A través de las drogas, el yoga, la hermandad o simplemente siendo libres, de alguna manera alcanzarían la iluminación. Se suponía que todos debían mantener la mente abierta y desarrollar su propia filosofía cósmica mediante la experiencia directa o la conciencia expandida por las drogas, combinada con sus propias lecturas eclécticas. Y si sus vidas parecían sin rumbo, al menos habían abandonado un juego sin sentido, donde el jugador vende su alma por bienes materiales y de esta manera apoya un sistema que ya está podrido. Así fue que en 1966 miles de jóvenes caminaban por las calles del Lower East Side, no simplemente ebrios o locos, aunque a menudo lo estaban, sino en búsqueda de las respuestas definitivas de la vida, con completo desprecio por el establishment y la vida cotidiana que perseguía a millones de estadounidenses heterosexuales.
Que la próspera tierra de América pudiera criar a tantos jóvenes descontentos sorprendió a Prabhupada. Por supuesto, también demostró que el bienestar material, sello distintivo de la vida estadounidense, no podía hacer feliz a la gente. Prabhupada no veía la infelicidad que lo rodeaba en términos de las causas sociales, políticas, económicas y culturales inmediatas, ni las condiciones de miseria, ni las rebeliones juveniles eran las realidades más importantes. Estos eran meros síntomas de una infelicidad universal, cuya única cura es la conciencia de Krishna. Simpatizaban con las miserias de todos, pero veía la solución universal. Prabhupada no había estudiado el movimiento juvenil estadounidense antes de mudarse al Lower East Side, ni siquiera había planeado venir aquí entre tantos jóvenes. Pero en los 10 meses transcurridos desde Calcuta, las circunstancias lo habían llevado, o como él lo entendía, por la voluntad de Krishna, de un lugar a otro. Por orden de su maestro espiritual había venido a Estados Unidos y por voluntad de Krishna al Lower East Side. Su misión aquí era la misma que en el Bowery, en la zona residencial o incluso en la India. Estaba arraigado en la orden de su maestro espiritual y en la visión védica, una visión que no iba a verse influenciada por los cambios radicales de la década de 1960. Si sucediera que estos jóvenes, debido a algún cambio en el clima cultural estadounidense, se mostraran más receptivos a él, sería bienvenido, y eso también sería por la voluntad de Krishna. En realidad, debido a la ominosa influencia del milenio de Kali, esto fue históricamente la peor época para el cultivo espiritual, con o sin revolución hippie. Srila Prabhupada intentaba implantar la cultura védica en un terreno más ajeno que el de cualquier maestro espiritual anterior. Por lo tanto, esperaba encontrar su trabajo extremadamente difícil. Sin embargo, en esta época generalmente desfavorable, justo antes de la llegada de Prabhupada al Lower East Side, la insatisfacción y la rebelión contra la propia cultura de Kali Yuga comenzaron a vibrar en la sociedad estadounidense, impulsando oleadas de jóvenes a vagar por las calles del Lower East Side de Nueva York en busca de algo más allá de la vida ordinaria, de alternativas, de plenitud espiritual. Estos jóvenes, liberados de sus estereotipados antecedentes materialistas y reunidos ahora en el Lower East Side de Nueva York, fueron quienes, por casualidad, elección o destino, se convertirían en la congregación para las ofrendas de Kirtana y guía espiritual del Swami. La llegada del Swami pasó desapercibida. Los vecinos decían que alguien nuevo había acogido la tienda de recuerdo junto a la lavandería. Ahora había una imagen extraña en el escaparate, pero nadie sabía qué pensar. Algunos transeúntes vieron un papel pegado a la ventana anunciado clases de Bhagavad Gita. Algunos se detuvieron a leerlo, pero nadie supo qué pensar. No sabían qué era el Bhagavad Gita, y los pocos que lo sabían pensaban quizás una librería de yoga o algo así. Los puertorriqueños del barrio miraban el cuadro de Harvey Cohen por el escaparate y se marchaban con la mirada perdida. Al gerente de la gasolinera móvil de al lado le daba igual quién se hubiera mudado, simplemente no importaba. A los vendedores de lápidas y funerarios del otro lado de la calle les daba igual, y por los conductores de los innumerables coches y camiones que pasaban, el lugar del Swamiji ni siquiera existía. Pero había jóvenes alrededor, intrigados por la pintura, que se acercaron a la ventana a leer el pequeño papel. Algunos incluso conocían el Bhagavad Gita, aunque la pintura del señor Chaitanya y los bailarines no parecían encajar. Algunos pensaron en asistir a las clases de Swami Bhaktivedanta y observar la escena.